En este vídeo vamos a estudiar el péndulo simple o péndulo matemático. Primero vamos a definir qué es un péndulo simple. Un péndulo simple es un sistema que está formado por un cuerpo de masa m que está suspendido de un hilo inextensible y por el otro extremo el hilo está sujeto a un punto fijo. La posición de equilibrio es la posición vertical. Si separamos el péndulo de la posición vertical, este empezará a oscilar, de tal manera que el movimiento que va a describir es un movimiento periódico y oscilatorio. Periódico porque el tiempo que le cuesta en realizar una oscilación completa es siempre el mismo. Y oscilatorio porque es un movimiento de vaivén en torno a una posición de equilibrio. La posición de equilibrio es la vertical. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es considerar que el ángulo que separamos a la bola del péndulo de la vertical es un ángulo muy pequeñito, de tal manera que la trayectoria, aunque es un arco de circunferencia, prácticamente la vamos a poder considerar que es una línea recta, con lo cual se producirá un movimiento de vaivén en torno a esa posición de equilibrio que vamos a ver si se puede asimilar a lo que es un movimiento armónico simple. Bueno, para que el movimiento sea armónico simple tiene que cumplir dos condiciones. La primera, que la trayectoria sea una línea recta, es decir, un movimiento de vaivén en torno a la posición de equilibrio, siendo esta trayectoria una línea recta. Bueno, esto se va a cumplir aproximadamente, como hemos dicho, si el ángulo θ que lo separamos de la vertical es muy pequeño. Y la otra condición es que exista una fuerza recuperadora que tenga esta forma matemática. F igual a menos K por X, donde K es una constante. Es decir, que la fuerza recuperadora sea directamente proporcional al desplazamiento del péndulo, pero de signo contrario. La segunda condición es la que vamos a ver si realmente se cumple en el péndulo simple. Para ello vamos a considerar este péndulo que puede oscilar una vez que se le separa de la vertical entre la posición A y la posición A'. Este será el movimiento de vaivén que lleve. Inicialmente lo hemos separado un ángulo θ mayúscula respecto de la vertical. En una posición cualquiera como esta, las fuerzas que van a actuar van a ser el peso de la bola del péndulo, P, y la tensión del hilo, T mayúsculo. Para poder evaluar y calcular la fuerza resultante, vamos a descomponer el peso en dos componentes. La componente F1, que llevará la dirección del hilo, y la componente F2, que será perpendicular a F1 y por lo tanto tangente a la trayectoria del péndulo. ¿Qué valor va a tener F1 y F2? Bueno, pues teniendo en cuenta que en esta posición el ángulo que está separado de la vertical es θ, pues F1 será P por coseno de θ, o lo que es lo mismo, mg coseno de θ. Y F2 será P seno de θ, o lo que es lo mismo, mg seno de θ. Peso, por supuesto, es m por g, la masa por la intensidad del campo gravitatorio en el punto donde está el péndulo. Bien, en el gráfico se puede ver que, puesto que el hilo del péndulo es inextensible, la tensión tiene que tener el mismo módulo que F1. Van a tener la misma dirección y sentidos contrarios, con lo cual, como el módulo T es igual a F1, estas dos fuerzas se van a anular. Como se anulan, nos va a quedar como fuerza resultante solamente la componente F2. Es decir, que la fuerza resultante será F2 igual a mg seno de θ. Bien, ¿por qué este signo menos que ponemos aquí? Pues porque la fuerza F2 es una fuerza recuperadora y lleva siempre sentido contrario al desplazamiento. En esta posición el desplazamiento es X, que es positivo. Sin embargo, la fuerza F2 va dirigida hacia la izquierda, semieje negativo. Cuando el cuerpo pase de la posición C y se dirija hacia A', cambia el sentido de la fuerza recuperadora. Ahora irá hacia la derecha, será positiva, mientras que el desplazamiento será negativo. Por lo tanto, siempre la fuerza F2
como lleva sentido contrario al desplazamiento, tiene este signo negativo. Bien, si el ángulo que lo hemos separado de la vertical es muy pequeñito, que es la condición inicial que hemos puesto, significa que el seno del ángulo θ aproximadamente es igual al propio ángulo, siempre y cuando lo midamos en el sistema internacional, es decir, en radianes. Con lo cual F2 nos quedará como menos mg por el ángulo θ. Por otro lado, sabemos que el arco de circunferencia es igual al ángulo por el radio. En este caso, x, que es el arco de circunferencia, será el ángulo que es θ por el radio, que en este caso es la longitud del péndulo, L mayúscula. Con lo cual, despejando de aquí el ángulo θ, es x partido por L. De tal manera que entonces F2 será menos mg x partido por L, que lo podemos también poner así, menos mg partido por L y por x. Si tenemos en cuenta que en esta expresión tanto la masa como la intensidad del campo gravitatorio G y la longitud del péndulo L son constantes, quiere decir que podemos definir una constante K que sea igual a mg partido por L, con lo cual si lo hacemos así, significa que entonces la fuerza recuperadora F2 es igual a menos K por X, con lo cual hemos llegado a la segunda de las condiciones que habíamos puesto inicialmente para ver si el péndulo llevaba un movimiento armónico simple. Es decir, cumple esta segunda condición, de que la fuerza recuperadora es directamente proporcional al desplazamiento y de sentido contrario a ella. Esta K es la constante de proporcionalidad que en el caso del péndulo tiene este valor. M por G, intensidad del campo gravitatorio, partido por la longitud del péndulo. Bueno, como se trata por lo tanto el movimiento del péndulo simple de un movimiento armónico simple, podemos entonces calcular cuál va a ser el periodo de dicho movimiento, es decir, el tiempo que le cuesta en realizar una oscilación completa. Bien, sabíamos que en un movimiento armónico simple dicho periodo era 2pi raíz de m partido por k. Este k era la constante del resorte. En nuestro caso, esta k es la que hemos calculado hace un momento, que es mg partido por l. Con lo cual, llevando el valor de k a esta expresión, nos quedará t igual a 2pi raíz de m partido por mg partido por l. Esta m y esta, que están una en el numerador y otra en el denominador, se nos van a ir. Y reorganizando los términos, nos queda entonces 2pi raíz de L partido por G. Por lo tanto, el periodo del péndulo será igual a 2pi raíz de L partido por G. Hay que fijarse que el valor del periodo del péndulo no depende de la amplitud del péndulo, es decir, que lo hayamos separado inicialmente más o menos respecto de la vertical. Solamente va a depender el periodo, es decir, el tiempo que le cuesta dar una oscilación completa, solamente va a depender de la longitud L y de la intensidad del campo gravitatorio. De la misma manera, podemos calcular, vamos a poder calcular ahora la frecuencia angular, o sea, la pulsación de este movimiento. Sabemos que el periodo es 2pi partido por omega, que es la pulsación o frecuencia angular. Despejando de aquí omega, será por lo tanto 2pi partido por t. Como ya hemos calculado el valor de t, el valor del periodo, lo vamos a llevar a esta expresión. Nos quedará 2pi partido por 2pi raíz de L partido por G. Claro, es que este 2pi en el numerador y este 2pi en el denominador se nos van a ir. Y reorganizando los términos nos quedará raíz de G partido por L. Con lo cual la frecuencia angular será raíz de G partido por L. Igual que en el caso del periodo, vemos que el valor de la frecuencia angular no depende de la amplitud del movimiento, solamente del valor de intensidad del campo gravitatorio en ese punto y de la longitud del péndulo. Vamos ahora a hacer un estudio de la energía del péndulo simple. Vamos a suponer que tenemos este péndulo, que inicialmente está en la posición de equilibrio. Lo separamos de la vertical hasta llegar a la posición A. A partir de ahí se abandona y el péndulo estará oscilando entre estas dos posiciones extremas, entre A y A'. Bien,
Hemos visto anteriormente que la fuerza resultante que actúa sobre el péndulo es una de las componentes del peso, y el peso es una fuerza conservativa. Por lo tanto, esto quiere decir que la energía mecánica del sistema se va a mantener constante. Va a existir una función energía potencial, de tal manera que dicha energía potencial va a depender de la altura a la que se encuentre el cuerpo respecto de la posición de equilibrio. La posición de equilibrio la tomaremos como origen de energía potencial. Cuando el péndulo esté en esta posición, su energía potencial será cero, y en cualquier otra posición pues dependerá de la altura respecto al equilibrio. En esta posición extrema, en la posición A, la altura respecto del equilibrio es máxima, H máxima. Aquí, si evaluamos las energías, serán las siguientes. En este punto, en la posición A, instantáneamente está en reposo, por lo tanto su velocidad es cero, por lo tanto la energía cinética será cero. La energía potencial aquí será máxima, es decir, toda la energía del sistema será energía potencial, cuyo valor será m por g y por h máxima, es decir, el producto de la masa del péndulo por la intensidad g del campo gravitatorio y por la altura h máxima respecto del equilibrio. Bien, como hemos visto que el movimiento del péndulo se puede considerar como un movimiento armónico simple, para evaluar la energía potencial lo podemos hacer de esta manera, pero también podemos utilizar las ecuaciones correspondientes del movimiento armónico simple. Puesto que en la posición A la energía mecánica es toda energía potencial, pues será un medio de la constante K que hemos obtenido anteriormente por la amplitud del movimiento al cuadrado. A, que es la amplitud, es este arco de circunferencia, que será igual al ángulo θ mayúscula, por la longitud del péndulo. Y la constante que hemos calculado anteriormente, su valor era el producto de la masa del péndulo por la intensidad del campo gravitatorio partido por la longitud del péndulo. Entonces podemos calcularla de ambas formas. Bien, si hemos dejado inicialmente el péndulo en esta posición A y lo soltamos, conforme vaya desplazándose hacia la izquierda, va a ir bajando, va a ir disminuyendo su energía potencial y sin embargo su velocidad irá aumentando, de tal manera que en la posición C llevará la velocidad máxima. Por lo tanto, la energía cinética será la energía cinética máxima, cuyo valor es un medio del producto de la masa m por la velocidad que lleva ahí, que es la velocidad máxima elevada al cuadrado. Cuando pasa por el punto C, hemos visto que es el origen de energía potencial, por lo tanto la energía potencial es cero. Aquí toda la energía del péndulo es energía cinética. Bien, pues lo mismo que en la posición A, y puesto que se trata de un movimiento armónico simple, el cálculo de la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad máxima al cuadrado, se podrá calcular utilizando las ecuaciones del movimiento armónico simple. La velocidad máxima hemos visto que era más menos la amplitud por la frecuencia angular. Y la frecuencia angular es la raíz cuadrada de g, intensidad del campo gravitatorio, en ese punto partido por la longitud del péndulo. Por lo tanto, podemos utilizar estas ecuaciones del movimiento armónico simple. Bien, en cualquier otra posición, en una posición cualquiera, por ejemplo, cuando el péndulo está aquí, tal y como se ve en el dibujo, en una posición cualquiera, calcularemos su energía cinética como un medio de la masa por la velocidad que lleve en esa posición al cuadrado, y la energía potencial, que será m por g y por h, donde h será la altura respecto a la posición de equilibrio. De tal manera que la energía mecánica total será la suma de las dos, la suma de la energía cinética más la energía potencial. Una de las aplicaciones prácticas del péndulo simple es determinar el campo gravitatorio G. Sabemos que el valor del campo gravitatorio no es igual en todos los sitios, sino que va a depender, en el caso de la Tierra, de la distancia respecto del centro de la Tierra. No es lo mismo el campo gravitatorio G en lo alto de una montaña que a nivel del mar. Bueno, pues con la ayuda de un péndulo
podemos determinar de forma aproximada cuál es el valor de G, intensidad del campo gravitatorio. Para ello no hace falta más que ver la ecuación matemática que obtuvimos para el periodo del péndulo, periodo que es el tiempo que le cuesta en recorrer una oscilación completa. El periodo vimos que era 2pi raíz cuadrada de la longitud del péndulo partido por G, que es la intensidad del campo gravitatorio. Bueno, pues si de esta ecuación despejamos G, para ello elevamos al cuadrado, t cuadrado será 4pi al cuadrado por L partido por G. Y de aquí obtenemos que G es igual a 4pi cuadrado por la longitud del péndulo partido por el periodo. Bueno, pues con esta expresión que hemos obtenido para G podemos calcular dicho valor. Bastará con coger un péndulo con una longitud L conocida y medir el tiempo que le cuesta en realizar una oscilación completa. Utilizando esta ecuación podemos obtener de forma aproximada el valor de la intensidad del campo gravitatorio. Bueno, pues con esto hemos terminado el estudio del péndulo simple y también hemos terminado la teoría del movimiento armónico simple. Espero que os haya sido de utilidad y que os hayan gustado los vídeos donde he desarrollado estos temas. Hasta luego.